Ok. Bueno, abra su Biblia en Proverbios capítulo 18, por favor. Proverbios 18. Bueno, puedes tomar un pequeño video. De ahí si quieres. Proverbios 18. Quiero predicar en esta tarde, ¿verdad?, un tema acerca, algo muy importante, hermanos. Quiero hablar acerca del poder de las palabras. El título es Un mundo de causa y efecto esta noche. Aleluya. Porque cuando hablamos acerca del poder de las palabras, estamos hablando de algo muy importante esta noche. El impacto, hermanos, que tienen en nuestra vida a corto o a largo plazo nuestras palabras. Así es que yo le invito a que abra su corazón. Usted que nos visita también, abra su corazón. El texto es Proverbios 18, 21, solamente el versículo 21. Amén. Esta tarde, ¿cuánto lo tienen? Proverbios 18, 21. Dice estas palabras: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una vez más, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de las palabras, o más bien un mundo de causa y efecto. Yo quiero hablar en primer lugar de un mundo de causa y efecto esta noche. Amén. Escucha la siguiente nota. Dice: palabras y cerebro, el impacto en la conducta de lo que decimos. Como el ejercicio moldea el cuerpo, dice, las palabras que decimos diseñan nuestro comportamiento. Con la ayuda de una resonancia o tomografía, que comúnmente se le conoce, se pueden notar aún más las señales que envía el cerebro al conectarse con el lenguaje. La hormona del estrés, conocida como cortisol, se libera inmediatamente y nos pone en alerta máxima cuando el cerebro detecta un no. Por el contrario, la dopamina relacionada con el bienestar fluye con un sí, concluyen Mark Waldman y Andre Neuber. Sí, las palabras tienen un gran poder, dice. Su influencia se refleja en quienes nos rodean y sobre todo en nosotros mismos, porque cada uno de los vocablos que pronunciamos definirá en gran medida nuestro comportamiento. La neurolingüística trata sobre estudiar qué personas mejoren su vida personal, profesional, física y espiritual, con solo controlar lo que dicen. La forma en que la gente piensa, siente y actúa es la base de su rendimiento. Dice, controlar y conocer lo que decimos nos puede ayudar a manejar pensamientos, sentimientos y acciones, a ser más positivos en la vida y a ser capaces de alcanzar nuestros objetivos. Enfatiza Carol Harris, autora de Los elementos de programación lingüística. Dice, una palabra negativa o insultante activa la amígdala, estructura del cerebro vinculada a las alertas, y genera una sensación de malestar, ansiedad o ira. Las palabras positivas o estimulantes son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro, el de las emociones. Por lo tanto, van a generar placer, sorpresa y alegría. Bueno, estamos hablando, hermanos, de palabras, ¿verdad?, que salen de nuestra boca esta noche. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto lo podemos mirar en una vida singular, hasta en un país esta noche, porque todo es causa y efecto. Siempre cuando vemos ciertas causas, normalmente esperamos algún efecto resultante de esa causa, y siempre que miramos ciertos efectos, buscamos cuál fue la causa de ese efecto. Entonces, en realidad, hermanos, vivimos en un mundo de causa y efecto esta noche. Aleluya. Bíblicamente esto es algo muy real. La Biblia está llena de textos, de escrituras que nos hablan, hermanos, precisamente del poder que tienen nuestras palabras, que pronunciamos y que decimos. Ahora, esto no solamente lo dice la Biblia, también lo dicen personas, ¿verdad? Gente, amén, preparada
inclusive lo dicen las personas empresarios grandes, exitosos, ellos hablan, ¿verdad?, de que una de las claves que ellos tuvieron para llegar al éxito fue precisamente hablar palabras de éxito, hablar positivamente. Entonces, esto es algo que está conectado, hermanos, amén, a nuestras emociones, las palabras que decimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl, hermanos, siempre le deseaba el mal a David, procuraba matarlo, diciéndole palabras hirientes, siempre con celos, con envidia hacia David, muchas cosas negativas. ¿Y qué sucedió al final de su vida? Vemos el efecto muy claro en la vida de Saúl, porque al final de su vida, hermano, Saúl murió de una manera muy trágica esta noche. Vamos a leer ahí en 1 Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 6, por favor. 1 Samuel 31, del 1 al 6, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Lo que vemos aquí, hermanos, es que, amén, Saúl había sido un hombre que no solamente había perseguido a David, sino que le había deseado el mal, le había deseado la muerte a David. Muchas veces él lo maldijo, muchas veces Saúl maldijo a David, deseaba que lo mataran. Y todas esas palabras, hermano, que Saúl pronunció durante su vida, al final, amén, esas palabras, amén, prácticamente se le regresaron a él. Porque dice que él mismo, dice, se suicidó, él mismo se echó sobre su espada. Ahí murió Saúl, ahí murió su escudero, ahí murieron 3 de sus hijos y sus hombres, de una manera muy vergonzosa, de una manera muy trágica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No estamos hablando, hermanos, aleluya, de que vivimos en un mundo de causa y efecto esta noche. Hay personas, ¿verdad?, aleluya, que dicen cosas malas sin pensar que eso se les puede regresar un día, sin pensar que eso que pronuncian puede dañar a la persona que le dijeron esas palabras. Porque definitivamente, hermanos, las palabras tienen poder esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso quiero hablar en segundo lugar de la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso es lo que dice nuestro texto, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Nuestras palabras nos dirigen hacia la bendición o al desastre, una de dos, que no lo podemos evitar. Nos dirigen hacia la bendición o hacia la destrucción esta noche. Nuestras propias palabras, porque lo que hablamos tiene poder, lo que declaramos tiene poder esta noche, para bien o para mal. Por ejemplo, los israelitas, hermanos, que salieron de Egipto, ellos constantemente se quejaban, constantemente murmuraban contra Moisés y contra Dios. Ellos se rebelaban contra Dios y contra Moisés constantemente. Gloria al Señor. Aleluya. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, ellos inclusive deseaban hasta la muerte, deseaban morirse. Éxodo 14, versículos 11. Sí. Versículos 11 y 12 vamos a leer, dice estas palabras por el Señor. Éxodo 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Para qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí están los hijos de Israel, hermanos, quejándose, murmurando, diciéndole a Moisés, aleluya, ¿por qué mejor, amén, que no había en Egipto sepulcros? ¿Qué mejor no, amén, nos ha sacado para que muramos aquí? Ellos están deseando morir. Ellos están diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Si esto va a pasar mejor, queremos morirnos. Y esas palabras, hermanos, no son cualquier palabra. ¿Cuánto dicen amén? Cuando alguien desea la muerte, cuidado, hay peligro ahí. También ahí mismo en Éxodo 16, versículo 2 y 3 dice estas palabras: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense, ellos están diciendo: ojalá nos hubiéramos muerto. Eso es algo tremendo cuando alguien está deseando la muerte. Esas palabras, hermano, que ellos están diciendo eran palabras graves en esta noche. Y no se conformaron con eso, lo volvieron a decir en Éxodo 17, versículo 3, vea conmigo Éxodo 17, 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Ellos están diciendo, para esto, para matarnos. Aleluya. Entonces ellos están declarando palabras, hermanos, muy tremendas acerca de su destino, causa y efecto, gloria al Señor. En el libro de Números, capítulo 14, encontramos estas palabras. Números 14, del 1 al 3, una vez más, ellos están ahí murmurando, dice Éxodo 14, del 1 al 3, estas palabras. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Qué tremendo esto. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá muriéramos, dice. Nadie desea morirse, pero hay gente, hermanos, que llega un momento donde pueden decir este tipo de palabras. Aquí están los hijos de Israel diciendo a Moisés: ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y sabe qué sucedió al final? La Biblia dice, hermano, que toda esta generación murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Porque las palabras tienen poder. Entonces, amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 18 es lo que nos dice. Hebreos 3, 16 al 18. Dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Dice, aleluya, que ellos, hermanos, toda esa generación, todos los que salieron de Egipto, sus cuerpos ahí quedaron en el desierto. Los fueron sepultando uno por uno. Todos los días se moría gente. Todos los días sepultaban, digo todos los días porque eran 600,000 los que salieron de Egipto y todos murieron, más de 500,000. Así que todo el desierto estaba lleno de tumbas, todo el desierto, en el camino de Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos desearon la muerte esta noche. Y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Aleluya. Escúchame bien, nuestras palabras tienen poder. Pero también es cierto, hermano, que las buenas palabras nos pueden llevar al éxito. ¿Cuánto dicen amén? A la bendición. Por eso, hermano, los economistas, ¿verdad? Los empresarios, estas personas que dicen: usted se puede hacer rico, ellos dicen:
Declare usted que usted puede ser rico. Ellos les dicen que las palabras tienen poder, porque es una realidad. Ahora yo no creo, amén, que en realidad alguien que diga voy a ser rico, se va a hacer rico. Tiene que hacer muchas cosas, pero ciertamente, hermano, nuestras palabras juegan un papel muy importante. Y es cierto, ¿verdad?, que las buenas palabras nos pueden llevar a la bendición, nos pueden llevar al éxito esta noche. Cuando un padre suelta una palabra positiva sobre sus hijos, oh, hermano, eso son vitaminas para ese hijo. Son, ¿verdad?, es un ánimo que esas palabras de ese padre hacia su hijo, es algo tremendo cuando ese hijo recibe esas palabras de ánimo de sus padres. ¿Cuánto dicen amén? Cuando ese hijo recibe esas palabras, ese padre le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a ser un gran doctor, tú vas a hacer esto, ¿sabes qué? No te desanimes, tú vas a ser lo mejor, tú vas a ser alguien de bien en la vida. Y eso, hermano, es algo tremendo. Por eso nosotros como padres, bueno, amén, debemos de darle buenas palabras a nuestros hijos, y más si esos hijos están pequeños. Porque desgraciadamente hay padres, aleluya, que después ¿verdad?, empiezan a ver que sus hijos fracasan y no se dan cuenta que en el pasado ellos, amén, en vez de haberlos animado a ser mejores personas, quizás les decían puras palabras negativas: eres un burro, eres un bueno para nada, nunca vas a aprender. Todas esas palabras negativas, hermanos, tienen un efecto muy tremendo en el cerebro de esos niños, de esos jóvenes esta noche. Así que aquí se trata de decir palabras positivas. Un cónyuge, amén, debe decirle palabras positivas a su marido o a su esposa. Soltar palabras de fe, palabras positivas. Un hermano sobre otro hermano. Un pastor sobre sus ovejas. Es una tristeza o sería una tragedia, ¿verdad?, que un pastor dijera palabras negativas a la iglesia, le dijera: saben que ustedes no sirven para nada. Imagínense. Eso es algo trágico esta noche, porque nuestras palabras tienen un poder tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Vea conmigo Proverbios 16, 24. Dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Fíjese, qué tremendo. Las buenas palabras son como un panal de miel. Es suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 15, 23 también dice estas palabras: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. El poder de las palabras. Proverbios 12, 14 dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Del fruto de su boca, dice. Y también el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12 estas palabras. Romanos 1, 11 y 12. Dice: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí está hablando, amén, de ser mutuamente confortados, y esto tiene que ver con nuestras palabras esta noche. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con las palabras que soltamos. Aleluya. Las palabras que declaramos, las palabras que decimos. Porque todo esto, hermano, está conectado al cerebro, gloria al Señor. Hay una conexión. Aleluya. Yo una mañana hablaba acerca del corazón, pero aquí estamos hablando de las palabras, de lo que pronunciamos. Tristemente, ¿verdad?, quizás a algunos de nosotros, amén, quizás nuestros padres nos dijeron palabras negativas, y en cierta manera eso afecta. Quizás a usted, sus padres, lejos de decirle que usted iba a ser una persona de bien, quizás le decían puras cosas negativas, y eso afecta, ¿verdad? Afecta en el crecimiento esta noche. Es una de las cosas, hermano, que personas, aleluya, no sobresalgan en la vida, que tuvieron padres, aleluya, que les decían puras cosas negativas.
Igual hay parejas, hay familias, hay matrimonios, ¿verdad? Donde los hombres, ¿verdad? Tratan de una manera muy mal a las esposas, o al revés, las esposas tratan mal a sus maridos. Palabras, hermano, negativas, palabras hirientes. Oh, hermano, cuando hay eso no va a funcionar. Eso va a traer problemas. Aleluya. Y hay personas que se quejan: yo no sé por qué mi hijo, mi hija salió así. Por más, amén, que nos esforzamos, yo no sé por qué salió así. ¿Cómo lo trataron? Desde que era niño, a ese joven, a ese hombre, esa mujer. ¿Cómo lo trataron sus padres? Es cuestión, ¿verdad?, de que miremos, hermanos, que estamos en un mundo de causa y efecto. Todo tiene una causa, todo efecto tiene una causa, y toda causa tiene un efecto esta noche. Por eso quiero hablar en tercer lugar, tomando control de nuestras palabras. Aquí el reto es tomar control sobre nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomar dominio, controlar nuestra lengua esta noche. Las palabras tienen que ver con las emociones. Hay una conexión entre las emociones y las palabras. Porque usted sabe, alguien que está enojado va a pronunciar palabras hirientes, ¿verdad? Va a pronunciar palabras que van a dañar. Porque todo está conectado a nuestras emociones. Todo está conectado, ¿verdad?, a lo que vivimos en el momento, ¿verdad? Y en el momento alguien puede decir tantas cosas y después arrepentirse. El problema está que ya las dijo. El problema está, hermanos, que cuando soltamos las palabras, esas palabras ya están dichas. Y hay un poder en ello esta noche. Por eso es muy importante controlar nuestras emociones. Si controlamos nuestras emociones, controlaremos nuestras palabras. ¿Cuánto dicen a mí? Específicamente emociones negativas y palabras negativas, ¿verdad? Alguien que se puede controlar, que controla sus emociones, va a controlar su boca, va a controlar sus palabras. Pero alguien que no controla sus emociones, va a ser muy difícil que controle sus palabras. Y se le van a salir palabras hirientes. Y se le van a salir palabras, hermanos, que va a dañar a terceras personas. A veces a la familia, ¿verdad? A veces a amigos, amistades. Porque el asunto aquí son las emociones esta noche. Aleluya. Así que yo le animo a que cuando usted tenga emociones positivas, expréselas con palabras positivas. Amén. Declare usted, cuando usted tenga emociones positivas, suelte su boca, porque usted va a decir palabras positivas. Pero cuando usted tenga emociones negativas, póngale un cierre a la boca. ¿Cuánto dicen a mí? Cierre la boca lo más que pueda. ¿Por qué? Porque lo más seguro, hermanos, es que de esas emociones negativas van a salir palabras negativas. Definitivamente esta noche. En el libro de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Efesios 4:29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Tenemos que controlar nuestra boca, nuestras palabras, iglesia, esta noche. Entonces es necesario tomar control de nuestras palabras. Siempre debemos pensar las cosas antes de decirlas. Porque por ahí dicen, amén, hay gente que no piensa antes de hablar. Bueno, tenemos que pensar antes de hablar. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que pensar. ¿Por qué? Pensar, bueno, esto que voy a decir edifica, esto que voy a decir está bien. Y si no está bien, mejor no lo digo. Pensar. Primero el cerebro, luego la boca. Porque, hermanos, estamos en un mundo de causa y efecto esta noche. Proverbios capítulo 15, vamos a leer el versículo 4, Proverbios 15:4. Dice así: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida, trae vida, ¿verdad? La lengua apacible, las palabras buenas traen vida, traen esperanza, traen ánimo. Pero, hermanos, aleluya, la lengua perversa, palabras perversas, quebrantan el espíritu. Y el problema es que no solamente quebrantan a los que escuchan, sino es la misma persona también.
Porque todo lo que decimos se nos regresa. Todo, hermano, lo que decimos se nos regresa esta noche. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Proverbios 12:18 dice estas palabras. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dice, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Imagínense una espada. Es algo que va a herir, ¿verdad? Que va a dañar. Pero la lengua de los sabios, dice, es medicina. Es medicina. Aleluya, la lengua de los sabios. La traducción del lenguaje actual dice así: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Qué tremendo. Cuando escuchamos palabras de los sabios, esas palabras sanan nuestro corazón. Porque esa es la otra, ¿verdad? Que hay gente que en vez de escuchar a los sabios siempre están escuchando a las personas groseras y todas esas cosas. Hermano, esas palabras no edifican. Esas palabras al contrario nos dañan. Por eso debemos de escuchar a los sabios. Aleluya. Porque ellos nos van a dar medicina. Va a ser como una medicina esta noche. Así que, hermano, hermana, tenga cuidado con sus expresiones. Sea positivo al hablar. Declare bendición sobre su prójimo. Declare bendición sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus amigos, sobre sus vecinos. Declare fe en tiempo de enfermedad. Declare victoria en tiempo de batalla, en tiempo de guerra. No declare lo negativo. Hay personas, ¿verdad?, que han estado en una situación difícil y declaran cosas negativas y se empeoran las cosas. Pero hay personas que han estado en situaciones difíciles, quizás con una enfermedad incurable, pero siempre están diciendo: yo sé que voy a salir adelante, yo sé que todo va a salir bien, y empiezan a declarar fe, empiezan a declarar sanidad, a declarar confianza, y esas personas, hermanos, salen adelante. Todo depende de lo que decimos, de lo que declaramos con nuestra boca. ¿Cuánto dicen? Todo depende de eso esta noche. Esto es un tema tan común en nuestros días, ¿verdad? Comúnmente, hermano, lo vivimos todos los días, lo vivimos. Pero tiene que ver con lo que declaramos, con lo que dice, con lo que declaran nuestras palabras esta noche. Aleluya. Nuestro texto, Proverbios 18:21, una vez más dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ya sea muerte o ya sea vida, fruto de la muerte o fruto de vida. Yo he visto personas, ¿verdad?, que siempre han sido positivos en su manera de expresarse y decir, y son personas que siempre salen adelante. Pero cuando hay personas que son muy negativos, siempre están declarando cosas negativas, son personas que en vez de salir adelante se hunden más, se hunden y se hunden. Y uno quiere ayudarlos, uno quiere, ¿verdad? Uno les dice: vas a salir adelante. Ay, pues no creo, pastor. Es que me está yendo muy mal. Es que esto. Y oh, hermano, tantas cosas, amén, ¿verdad?, negativas. Y ahí está esa persona, amén, peleando la batalla, pero de una manera incorrecta, diciendo cosas negativas. Y en vez de ayudar, en vez de salir adelante, se hunden más. Porque todo depende de lo que decimos. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, Él les decía, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, creo. Y eran sanados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo, hermano, involucraba a la gente. Él involucraba que la gente declarara fe, declarara sanidad, ¿verdad? Aquel hombre que le dijo: Señor, si crees, si puedes sanarme, Señor. Y el Señor le dijo: creo, puedo. ¿Crees que puedo sanarte? Y este hombre dijo: sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, él estaba en una lucha contra la incredulidad. Al final él creyó y fue sanado. Pero cuánta gente, hermanos, aleluya, no sana. Cuánta gente no salen adelante. Y no es porque Dios tenga la culpa, o porque Dios no tenga poder, o por culpa del pastor. No, el asunto está en sus palabras, lo que dicen, lo que declaran. Aleluya. Las palabras tienen poder. Y es muy claro este asunto de las palabras, iglesia del Señor. Ahora, si alguien a usted le dijo en el pasado que usted no la iba a hacer, que usted iba a ser un don nadie, quizás usted ha crecido con ese pensamiento, con esa mentalidad, ¿verdad?, de que usted no la iba a hacer, etcétera. Bueno, sacúdase esa maldición.
Sacúdase esas palabras y diga, yo sé, yo la voy a hacer. No importa, amén, yo sé que mis padres, mi papá o mi mamá o fulano de tal me dijo que iba a ser un bueno para nada. No, hermano, estamos en los propósitos de Dios. Y Dios tiene cosas grandes para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios tiene un destino. Si en el pasado usted fracasó, ¿verdad? Si en el pasado usted fue un don nadie, ahora en el Señor usted tiene propósito, usted tiene destino, usted tiene, amén, un llamado poderoso de parte de Dios. Aleluya, déjeme decir, hermano, mi vida estaba así, mi vida no tenía propósito, no tenía sentido. Yo era un jovencito, ¿verdad? Que crecí con muchos traumas en mi hogar, en mi familia. Muchas cosas, hermanos, que yo vi. Y ahí hubo gente que me decía que no iba a servir para nada. Hubo gente, ¿verdad? Que me trataban de alguien que no iba a servir para nada. Inclusive, gloria al Señor, estaba complejado porque mucha gente, amén, como le dicen ahora, el bullying, pero antes era carrilla. Y yo era, amén, el que me agarraban de carrilla en la primaria, en la secundaria todavía. Y yo recuerdo, hermanos, que yo crecí con todo eso, pero cuando yo llegué al Señor, cuando yo llegué a Cristo, hermano, llegué con todos esos traumas. Amén, yo no podía ni siquiera hablar, amén, no me podía expresar, amén, yo no sabía nada, pero Dios empezó a tratar con mi vida. Y hubo un pastor, ¿verdad?, que empezó a tratar conmigo, me empezó a decir, ¿sabes qué, Ismael? Tú puedes ser un gran hombre de Dios, tú puedes ser un gran pastor, un gran predicador. Y luego pues me casé con mi esposa, y mi esposa, hermano, todavía batalló conmigo, ¿verdad? Que le cuente ella cuando estuvimos de novios. Amén.